Muchos tenéis dudas entre comprar el iPhone 12, el 12 Pro o simplemente saber las diferencias que existen entre ellos, ¿vale? Pues en este vídeo vamos a ver todo esto y mucho más, y empezando por el diseño, porque ya sabéis que hay cambio en el material en el que se utiliza en ambos dispositivos. Uno es de aluminio y el otro es en acero inoxidable. En cuanto a dimensiones son prácticamente iguales, por no decir iguales, menos en precisamente el peso, y es que por el material pesa 30 gramos más el iPhone 12 Pro que el iPhone 12, ¿vale? En colores, lógicamente también hay diferencias, y es que para mí son más elegantes los colores de las versiones Pro que las de los normales, pero aún así hay colores súper interesantes en las versiones normales que ya hemos visto en el unboxing. Si lo habéis visto, os lo recomiendo muchísimo. Además, chicos, en ambos dispositivos las huellas se van a notar, pero en diferentes sitios, y es que en las versiones Pro las huellas pues es un imán los laterales para este tipo de huellas, frente a la versión normal en la que la parte trasera es el imán de huellas que, bueno, pues tenemos que intentar evitar. Aún así, con una funda esto está totalmente solucionado. Ya sabéis que yo lo he comprado en Catwin, que es el mayor distribuidor de Apple en Europa. La verdad que ha sido una experiencia súper interesante y realmente os recomiendo comprarlo allí, simplemente porque vais a tener mayor disponibilidad en cuanto a almacenamientos, en cuanto a colores, y además, bueno, el servicio postventa y el servicio al cliente en la tienda, físicamente poder verlo, es súper recomendable. Así que os voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo. Si nos vamos a la pantalla, nos encontramos con la misma tecnología de pantalla. Son pantallas OLED, en este caso Super Retina XDR, que es un nombre un poquito de más de marketing, y la verdad que en cuanto a colores, en cuanto a tonalidades, en cuanto a calidades, nos encontramos con prácticamente la misma pantalla. Eso sí, hay una pequeña diferencia, y es que el brillo es diferente. Tenemos un brillo más alto en el iPhone 12 Pro, lógicamente llega hasta 800 nits frente a los 625 nits que tiene la versión del iPhone 12. Esto realmente en la vida diaria no lo vamos a notar, a no ser que estemos en exteriores con un sol bastante acusado, así que bueno, no me preocuparía en el día a día de este detalle. Y eso sí, si estamos viendo contenido multimedia HDR, ya vamos a tener el mismo brillo en ambos dispositivos de 1200 nits, pero bueno, en ocasiones muy especiales. Lógicamente, en cuanto al rendimiento, tenemos dos dispositivos con el A14, el último chip de Apple, fabricado en 5 nanómetros, lo que significa que vamos a tener una potencia de sobra para jugar a cualquier tipo de juego. He estado jugando a este juego y la verdad no he notado ninguna caída de FPS, ningún lag, ningún tipo de absolutamente nada. Abriendo las aplicaciones son idénticos, y en cuanto a puntuaciones en algunos benchmark, la verdad que el 12 Pro lógicamente es un poquito más potente, pero por los gigas de RAM, que tiene 6 gigas de RAM frente a los 4 gigas de RAM. Es súper importante el chip A14 en cuanto a aprendizaje automático, en cuanto a machine learning, sobre todo a la hora de procesar fotos y a la hora de gestionar toda la cámara. Aún así, la vamos a ver más tarde, porque realmente la cámara es un aspecto muy importante, y lógicamente tanto rendimiento va a tener consecuencias sobre la batería. Es cierto que la batería tiene menos miliamperios este año que en las versiones del año pasado en ambos dispositivos, pero la autonomía de batería sigue manteniéndose en 17 horas de reproducción de vídeo, y esto es una muy buena señal, ya que este chip A14 junto a iOS 14 nos va a ayudar a optimizar esta autonomía de batería. Si la queremos cargar en media hora, con el cargador de 20 vatios tendremos el 50% de la duración de batería. Me parece algo bastante notable, y para el día a día yo usaría más el cargador de 5 vatios para que no se dañe tanto la batería con el paso del tiempo. Aún así, también os digo, vamos a hacer una comparativa de batería muy pronto para que podáis ver las autonomías reales de los dos dispositivos frente a los iPhone 11 o 11 Pro. Decidme en los comentarios si esperáis bastante este vídeo. A la hora de probar la cámara, pues la verdad que la hemos probado en diferentes situaciones, ¿vale? Lógicamente se han probado en las mismas condiciones de luz, en el mismo sitio,
a la misma hora para que todo sea perfecto. Y por ejemplo vamos a empezar analizando un poquito las fotos, por ejemplo este ultra gran angular, en donde no hay diferencia en cuanto a la apertura de ambas cámaras, de ambos sensores, tienen la misma apertura y estamos hablando del mismo sensor en ambos dispositivos. Por ejemplo, si nos vamos al gran angular, vamos a ver lo mismo, porque tenemos la misma apertura. De la misma manera que en un ultra gran angular son las mismas cámaras prácticamente, y estaremos viendo, si no la misma foto, ya que puede cambiar de escena a escena el HDR, pero prácticamente el mismo. Sí que es cierto que si sacamos una foto en modo retrato, el zoom que se aplica gracias al zoom óptico del iPhone 12 Pro, que no tenemos en el iPhone 12, así que si estáis viendo que uno está más cerca que el otro, es que directamente es por eso, no hay otra razón, ¿vale, chicos? En cuanto a calidad de imagen es prácticamente la misma. Y en cuanto a cámara frontal, pues seguimos teniendo los mismos sensores con la misma apertura y por tanto las fotos, si no son idénticas, son prácticamente iguales. Y a la hora de grabar vídeo, ambos graban 4K hasta 60 FPS, en este caso estamos utilizando el modo HDR 4K 30 FPS, que es el máximo en ambos dispositivos con la cámara frontal. En el test de cámara siguiente probaremos el modo noche y también las diferencias que existen. Si nos vamos a la cámara trasera, aquí sí que graba a 4K 60 FPS, modo Dolby Vision con HDR, solamente el iPhone 12 Pro, ¿vale? El iPhone 12 graba a 4K 30 FPS, HDR, Dolby Vision y no a 60, es la única diferencia. Y finalmente, muchos de vosotros me estaréis preguntando si ¿qué recomiendo? ¿El iPhone 12 o el 12 Pro? Pues yo creo que este año es un poquito diferente al año pasado, ya que el iPhone 11 y 11 Pro sí que se diferenciaban, por ejemplo, en la pantalla, y era una diferencia bastante importante. Este año creo que tienen la misma batería, la misma pantalla, el mismo procesador, y por tanto lo único que cambia es la cámara y en algunos detalles. Es cierto que el sensor LiDAR nos va a permitir, en condiciones de baja luz, unas mejores fotos, un mejor vídeo en algunas ocasiones, incluso el modo retrato en modo noche. Aún así, chicos, os recomendaría el 90% el iPhone 12 y solo ese 10% que es muy exigente en cuanto a diseño, en cuanto a colores o incluso en cuanto a cámara, dar ese salto a las versiones Pro. Ya os digo que esto lo tocaremos un poquito más adelante, pero creo que realmente el iPhone 12 es el recomendable para el 95% de los usuarios y el que finalmente más se va a vender. Así que espero que os haya dejado un poquito más claro las diferencias entre estos dos dispositivos. Espero que, si tenéis que elegir en algún momento, elijáis bien o elijáis lo que más os conviene a vosotros, porque al final cada dispositivo se adapta a la persona y eso es lo más importante. Así que espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!